En el día de hoy, pues vamos a tratar un tema que es candente en la misma iglesia cristiana, que es sobre la fe. Es uno de los temas principales dentro de la iglesia cristiana que tenemos que hablar sobre la fe. ¿Qué es la fe? Porque muchas veces hemos creído pues que la fe es un conjunto de creencias, ¿verdad? A veces se dice que sea un conjunto de creencias dentro de una religión y que hay que respetarla, obviamente. Otras veces la fe pues es fruto de las tradiciones, y las tradiciones pues son originadas por el mismo hombre, y esas tradiciones muchas veces son familiares, personales, en fin. También a veces se fundamenta la fe en los deseos de salud, de prosperidad, de felicidad del mismo hombre. Pero ¿qué pasa? Que si no aclaramos exactamente la fe conforme a la palabra de Dios, que es la que nos va a enseñar qué es realmente la fe, se presenta un conflicto entre lo que deseamos y lo que Dios prometió. Porque lo que Dios prometió es el fundamento de la fe, mientras que lo que deseamos es simplemente los anhelos de nuestro corazón. Nosotros no queremos sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir, ¿verdad? Ni nuestro Señor Jesucristo quería sufrir, pero último terminó diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, lo que Dios prometió, ¿qué prometió Dios para cada uno de nosotros? Dios no nos prometió que nos iba a no pasar por sufrimiento. Él nos prometió paz y vida eterna. Esos son los dos grandes pilares de las promesas del Señor. Él nos ofreció paz en Juan 14:27 y vida eterna en Juan 10:10. Nos dice que nos ofreció esas dos cosas, paz y vida eterna. Esos son los dos pilares, las dos mejores promesas, las dos más grandes promesas que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar cuál es el origen de la fe, conforme a las creencias de los hombres y conforme a la palabra de Dios. Vamos a el origen de la fe, conforme a las creencias, como nos han enseñado, está fundada en las tradiciones. Y las tradiciones muchas veces también están arraigadas en las religiones y traen enseñanzas de hombres. En Colosenses capítulo 2, verso 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, o sea, los principios del mundo, y no según Cristo. Entonces, todo lo que nosotros creamos, la fe nuestra tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, no en tradiciones, ni en creencias, ni filosofía, ni huecas sutilezas. O sea, lo que nos han enseñado las tradiciones. Las tradiciones muchas veces nos llevan a tener unas falsas creencias, todo fundamentado en creencias de hombre, enseñanzas de hombre. Tenemos que buscar la enseñanza de Dios. Todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay muchas personas que, a pesar de que saben que la Biblia es la palabra de Dios, es lo que menos estudian. Quieren conocer a Dios a través de la enseñanza de los hombres, a través de las tradiciones de las mismas religiones. Las mismas religiones han traído tradiciones que han terminado tergiversando la misma fe del hombre. ¿Por qué? Porque es que la creencia del hombre está fundamentada en los deseos, básicamente en los deseos del hombre. ¿Cuáles son los deseos básicos del hombre? Quiere vivir sin enfermedades, ¿verdad? El hombre quiere vivir sin enfermedades, quiere vivir sin conflictos, quiere ser feliz. Siempre espera un milagro, ¿verdad? Pero nosotros miramos que los milagros bíblicos certificaban la veracidad del mensajero. Por lo menos los milagros que hizo nuestro Señor Jesús eran para certificar que Él era el enviado de Dios. Miremos lo que nos dice al respecto Hechos capítulo 2, verso 22. Todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo eran para certificar que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Miremos lo que dice Hechos capítulo 2, verso 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. O sea, la certeza de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que hablaba de parte de Dios, eran obviamente las proezas, las maravillas, los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así lo mismo pasó con los apóstoles. Los apóstoles, todos los milagros que ellos hicieron era para probar precisamente que ellos venían de parte de Dios. Así lo dice 2 Corintios capítulo 12, verso 12. Dice: con todo, las señales de los apóstoles han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Venían acompañaban a los profetas y certificaban que venían de parte de Dios. Lo mismo pasa con los profetas, ¿verdad? En la antigüedad. Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere,
es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero ¿qué pasa? Una fe basada en milagro es una fe inmadura, una fe que no es fortificada, es una fe quebradiza que en cualquier momento se puede desboronar. La fe no tiene que estar fundada en los milagros, la fe tiene que estar fundada, ¿qué es? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice, nos fundamenta la fe nuestra. Toda nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Dios aún realiza milagros, lo sigue haciendo. Hay milagros que pasan desapercibidos en nuestra vida. Hay milagros que otros niegan y otros pasan desapercibidos. Muchas veces nos han pasado milagros a nosotros que ni nos hemos dado cuenta. Otras veces nos hemos dado cuenta y otras veces otras personas niegan esos milagros. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo sigue haciendo proezas, maravillas, milagros. Él nunca ha dejado de gobernar el mundo y ese gobierno del mundo se manifiesta el gran poder del Señor. Pero nuestra fe no tiene que estar basada en los milagros, porque tenemos que creer en Cristo, así no recibamos ningún milagro. Ahora, ¿de dónde viene la verdadera fe? La fe que realmente mueve montañas, la fe que realmente Dios quiere de nosotros. Esa fe viene de Dios, no proviene de nosotros, es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que Dios nos da, pero ese regalo tiene una condición: tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque viene de escuchar la palabra de Dios, escudriñar la Biblia. Si usted no escudriña la Biblia, pues no es difícil que tenga fe. Hay que leer la palabra de Dios, hay que escuchar las prédicas, hay que escuchar las enseñanzas, porque la fe es un regalo de Dios. No, usted por más que se esfuerce no tendrá fe si no escucha la palabra de Dios. De ahí es donde se origina la fe. La recibimos al escuchar la palabra de Dios, el mensaje acerca de Jesucristo. Aprendemos a confiar en Dios. En Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que no hay ninguna obra que nosotros hagamos que nos dé la salvación, solamente la fe. La fe es a través por la cual nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, y esa fe solamente se sostiene a través de la palabra de Dios. No se sostiene a través de tradiciones, no se sostiene a través de religiones, no se sostiene a través de creencias de hombres, se sostiene únicamente Dios, porque es un regalo que Dios nos da. Pero para recibir ese regalo tenemos que leer su palabra, tenemos que estudiar su palabra. Mire, vea, el origen de la fe está en escuchar la palabra. En Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma que nosotros tengamos fe en Cristo, solamente escuchando la palabra de Dios, que podemos obtener la palabra, podemos obtener esa fe que Dios quiere, esa fe salvífica, que es la que nos da la palabra de Dios. Grábense esto: la fe es por el oír, no por el deseo. Hay muchas personas que tienen fe en ganar la universidad, fe en conseguir un empleo, fe en conseguir un trabajo. No, eso no es fe, eso es un deseo. La verdadera fe viene del oír la palabra de Dios. Ese es el origen, el nacimiento de donde proviene la palabra de Dios, de donde proviene la fe. Ahora, ¿cuál es la característica de la fe? La fe es más valiosa que el oro refinado. Imagínense ustedes. Pero la única forma de probar el oro es a través de meterlo en el horno. Entonces, lo que quiere decir esto es que nuestra fe, si nosotros tenemos fe con base en la palabra de Dios, esa fe va a ser probada. Así que no nos desesperemos cuando vengan las pruebas que van a minar, por así decirlo, nuestra fe, porque es precisamente para probar si realmente creemos en Cristo. Mire lo que nos dice 1 Pedro capítulo 1, verso 6, hablando precisamente de la fe. Dice 1 Pedro capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, fíjese usted que la fe va a ser sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, una característica de la fe es que la fe va a ser probada para ver si realmente nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, para ver si realmente nuestra fe está afianzada en la palabra de Dios y no en las circunstancias. O sea, esa fe no depende de los milagros. O sea, si
yo creo en nuestro Señor Jesucristo, así no recibe el milagro de sanación, así no recibe ese milagro que yo deseo intrínsecamente. Esa es la verdadera fe que va a ser probada. Esa verdadera fe, otra característica fundamental de esa fe, es que nos hace amar a otras personas, porque la fe nos une unos con otros. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El fundamento de la fe es el amor. Primero, obviamente, el amor a Dios y el amor a nuestros semejantes. Esa es otra característica de la fe. Nos hace amar a los demás. Y otra característica fundamental es que genera seguridad en lo que hacemos. No nos da inseguridad, nos da seguridad en lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Y si nosotros tenemos fe, tengámoslo fe para con nosotros mismos. No utilicemos la fe como para restregársela a otro, que es que yo tengo más fe que tú, o tratar de juzgar la fe de otro con la fe de nosotros. No, cada quien tiene su medida, proporción de fe que Dios le haya dado. No juzgue a otro en la fe que usted tiene con la fe que otro tiene, no. Cada uno tiene su propia fe. Romanos 14:22 dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda en lo que come es condenado, pero no porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿verdad? Todo lo que usted hace que no provenga de fe, o sea, fundada en la palabra de Dios, eso es pecado. Entonces, esa es otra característica de la fe que genera seguridad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la fe? Muchos creen que el objetivo de la fe es conseguir milagros. No, la fe no es para conseguir milagros. A veces le dicen, es que tú no has recibido ese milagro de sanidad porque tú no tienes fe. La fe no es para eso. La fe es para salvación. Salvación, a través de la fe, nosotros tenemos esa salvación que Cristo nos da. Porque mire lo primero, 1 Pedro capítulo 1, verso 9 nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ese es el fin, ese es el objetivo de la fe, la salvación del alma. Entonces, la fe la descubrimos a través de la palabra de Dios. Cuando estudiamos esa palabra, a través de ella conseguimos la fe. Y a través de la fe, también, ¿qué pasa? Vemos la mano de Dios actuar en todas las cosas. Es como si prendieran una luz, está todo oscuro y prendieran una luz. Esa es la fe, vemos a través de los ojos de la fe. Las cosas espirituales para todas las personas que no conocen de la palabra de Dios están oscuras, son tinieblas. Pero cuando empiezan a estudiar la palabra de Dios, todo se despeja, todo se ve más claro. Entonces, podemos ver la mano de Dios actuando a través de la fe. Es el reino de Dios. Pensamos a ver el reino de Dios y su gobierno. Que todas las circunstancias, que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, se mueve de la mano de Dios. Se mueve de la mano de Dios. Por gracia, dice Mateo 4, verso 17. Entonces Jesús comenzó a predicar y a decirle, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, a través de la fe podemos ver la mano de Dios actuando, porque si no nos arrepentimos, esa es una parte principal de la fe, que tenemos que arrepentirnos. Pero a través de la fe podemos ver la mano de Dios actuando. El requisito para obtenerla es el arrepentimiento y volvernos como niños. En nuestro Señor Jesucristo, en muchas enseñanzas, Él dijo que tenemos que ser como niños para poder ver el reino de los cielos. ¿Por qué tenemos que ser como niños? Porque Él le dijo a los niños, obviamente los niños pequeños solamente ven a través de los ojos de los padres, obedecen a sus padres. Si un padre le dice, voy a traer un avión, simplemente se parará en la puerta esperando a que ahora va a venir el avión. De la misma forma, nosotros tenemos que creer ciegamente en lo que dice la palabra de Dios, que son promesas que siempre se cumplen. Esa es la característica fundamental. Tenemos que ser como niños para poder ver la fe que Dios nos quiere dar a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es una característica fundamental para obtener esa fe que Dios nos da a través de su palabra. Es el requisito fundamental para obtenerla. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la fe? Empezamos a hacer obras fundadas en la fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Cualquiera puede decir, yo tengo fe.
La fe sin obra es muerte. ¿Cuáles son las obras de la fe? Las obras de amor que puede hacer usted, las obras de obediencia. Esa es una obra de fe. Hay dos grandes obras de fe que nosotros podemos hacer. Las obras de misericordia que hacemos con las demás personas, que demostramos el amor hacia las demás personas, y la obra de obediencia, obedecer la palabra de Dios, no importando las circunstancias, no importando lo que esté sucediendo. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Nadie puede decir que tiene fe, pero no hace obras fundadas en la fe. Dice, yo amo a Dios, pero desobedece a la palabra. Es igual. O sea, no podemos decir que amamos a Dios y desobedecemos su palabra. La única forma de nosotros demostrar nuestro amor a Dios es en obediencia. La única forma de demostrar de que tenemos fe es que hacemos obra en obediencia a esa fe. Así como Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. El Señor le dijo, dame tu hijo, y él dijo, bueno, dime dónde y cuándo te quiere que te lo entregue. Enseguida, él obedeció ciegamente. Por eso se denomina como el padre de la fe. Entonces, las consecuencias de la fe es que hacemos obras fundadas en esa fe. Recordemos siempre que la fe sin obras es muerta. Si usted dice que tiene fe, tiene que hacer obras fundadas en la fe, obras de misericordia hacia el prójimo y obras de obediencia hacia Dios. La consecuencia de la fe más grande es que empezamos a ver la gloria de Dios, vemos la mano de Dios, vemos el gobierno de Dios, Dios trabajando en todas las circunstancias. Así como Jesús le dijo a Marta, ¿verdad? No, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dudaba de que iba a resucitar a Lázaro, entonces tenemos que creer para ver la gloria de Dios. No esperemos el cumplimiento de nuestros deseos. Muchas personas a través de la fe esperan el cumplimiento de sus deseos. No tenemos que esperar el cumplimiento de nuestros deseos. Tenemos que esperar, es ver la mano de Dios actuando. Y muchas veces la mano de Dios no se va a mover como nosotros queremos. La mano de Dios se mueve como Él quiere y como Él desea. Y siempre a nuestro favor, aunque no lo entendamos al principio. Aunque no entendamos los propósitos del Señor, la mano de Dios siempre al final se mueve a nuestro favor. Así lo dice Romanos 8:28. Todo lo que sucede a los que conforme a su propósito son llamados es para su bien. Todo redunda en nuestro bien. Así sea una enfermedad, así sea una calamidad, todo redunda en nuestro bien. Así que simplemente callemos ante las circunstancias que Dios ha puesto en nuestra vida y hagamos lo que nos toca hacer, que es creer y ver la mano de Dios actuando en todas las circunstancias. Y una consecuencia fundamental, una característica fundamental de la fe es que a través de ella agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay, o sea, que existe y que es el premio galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos que buscarlo en todo momento. Que aquí es donde nos define exactamente la fe. Lo que dije anteriormente era un preámbulo para comenzar la enseñanza. Ahora sí comienza la enseñanza sobre la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos nosotros a través de la fe? El cumplimiento de sus promesas. Porque a través de la fe vemos el cumplimiento de sus promesas. ¿Y qué es lo que Dios nos ha prometido a nosotros? Entonces, confiar en Dios es estar totalmente seguro que vamos a recibir lo prometido. ¿Y qué nos prometió Dios? Salud, riqueza, felicidad. No, Dios no nos ha prometido eso. Esas son consecuencias de seguir el reino de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura, lo que el Señor nos quiera dar. Y sabemos que lo que el Señor nos quiera dar siempre va a ser lo mejor para nosotros. Pero Él no nos ha prometido salud, felicidad, riqueza, nada de eso nos ha prometido. Él nos prometió dos cosas fundamentales. ¿Cuáles son? Paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo para que no tengan miedo. Esa es una gran promesa que el Señor ofreció. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la gran promesa del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicciones y en el mundo vamos a tener miedo. Viene una enfermedad, nos da miedo. Viene una calamidad, nos da miedo. Una pérdida de empleo, una situación grave, una crisis económica, nos da miedo. Miedo de qué va a ser de nosotros. Él dijo, no tengan miedo, vivan mi paz. O sea, que entendamos que es la mano de Dios moviéndose en todas las circunstancias para trabajar en nuestra fe. Porque así como nosotros tenemos fe, nuestra fe va a ser probada. Para ver si realmente creemos en el invisible. El invisible, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo, que siempre estará a nuestro lado. Él prometió que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Otra cosa que nos prometió Él, y eso se cumple también, obviamente, es vida eterna. Juan 10, 27, por favor me acompañan. Juan capítulo 10, verso 27, para que entendamos realmente cuál es el objetivo de la fe, el cumplimiento de su promesa. ¿Cuál es su promesa? Su paz que nos ha dado. Nos ofreció su paz y nos la sigue dando y nos la dará porque es una gran promesa de Dios. Y acuérdense que lo que Dios promete, Él lo cumple. Él no es hijo de hombre para mentir. Amén. Entonces, Él nos prometió primero paz y vida eterna. Mire lo que nos dice Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, que me obedecen. Obedecen, que es la palabra. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y dónde está la voz del Señor? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Cada vez que usted estudia la palabra de Dios, está escuchando la voz de Dios. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, me obedecen lo que dice la palabra, lo que dice aquí en este libro sagrado. Y dice el verso 28, y yo les doy vida eterna. Fíjense ustedes, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Paz y vida eterna. Entonces, cuando Él dijo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, certeza de que vamos a tener paz y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo cuando creemos en Él, cuando lo obedecemos. Estamos totalmente seguros que se va a cumplir lo que Él prometió. Esa paz y esa vida eterna que Él nos va a dar a través de la fe que vamos a recibir nosotros. Pero también dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros no vemos? Convicción de lo que no se ve. La mano de Dios actuando, o sea, el gobierno de Dios. Dios sigue gobernando. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó la primera prédica que Él dijo, fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, para que empecemos a ver el mover de la mano de Dios, es solamente a través de la fe. Creer en lo que el Señor dijo, sus grandes promesas a través de la palabra. Entonces, cuando Él dice, la convicción de lo que no se ve es su gobierno, convencido de que actúa en todas las circunstancias de nuestra vida, que estemos completamente convencidos. No solamente en las circunstancias adversas o en las circunstancias buenas, en todas las circunstancias. Dios está entre todas las circunstancias, sean buenas o sean malas, regulares, simplemente a medias, no, en todas las circunstancias está la mano de Dios. Tenemos que verlo siempre, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no nos ayude, aunque no recibamos ese milagro que estamos esperando. Tenga fe, que es Dios moviéndose a través de ese problema porque usted está pasando. Dios se mueve en una enfermedad. ¿Por qué no se mueve en una enfermedad? Muchos creen que en una enfermedad no está la mano de Dios. Pues sí, puede estar la mano de Dios también en una enfermedad, aunque no lo ayude. Mire, hay una palabra que me gusta mucho que dijo Job. Mire lo que dijo Job. Esta palabra de que cuando yo la leí me conmovió mucho. Job capítulo 13, verso 15. Mire lo que dijo Job. Esa es una gran expresión de fe de una persona que cree realmente en Dios, aunque no lo vea, aunque las circunstancias sean adversas, aunque se esté hundiendo el mundo, aunque se esté acabando su vida, aunque pierda toda su riqueza, aunque todo el mundo lo menosprecie, no importa, él sigue creyendo. Mire lo que dice Job, capítulo 13, verso 15. Una gran expresión de fe. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y él mismo será mi salvación.
porque no entrará en su presencia el impío. O sea, esas personas que están creyendo que Dios siempre actúa a su favor en todas las circunstancias, que siempre Dios va a sanarlo, que Dios lo va a ayudar, que Dios esto. No, ¿por qué? Dios actúa como Él quiere, Él es soberano absoluto. Lo que Él quiere realmente es que todos seamos salvos. Eso es lo que Él quiere. Esa es la aspiración de Dios. Ese es el gran deseo del Señor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al convencimiento. Y si Él necesita que esa persona se convierta tras una enfermedad, pues vendrá una enfermedad. No sé el modo de actuar de Dios. Yo no soy Dios para decir cómo actúa Dios. Pero lo que sí le digo es que lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que nos convirtamos, nos arrepintamos y vivamos con Él por toda la eternidad. Es el gran deseo del Señor, porque así como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, imagínate, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si entregó a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida eterna, ¿qué no podrá hacer con nosotros para que tengamos vida eterna, para que estemos con Él? Porque ese es el gran deseo de Él. Muchas personas no ven a Dios a través de una enfermedad. Muchas personas no ven a Dios a través de una calamidad. Yo veo a Dios en todo momento está en la mano de Dios. Mire lo que dijo de Job: aunque Él me matare, en Él confiaré. Entonces, tenemos que estar convencidos de que Dios está actuando en medio de las circunstancias, sean buenas, sean regulares, sean adversas. Esa es la verdadera fe. Una fe que tiene dos características fundamentales. Estar seguro de que vamos a recibir lo prometido. ¿Y qué es lo prometido? Paz y vida eterna. Y convencido que Él actúa en todas las circunstancias, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no recibamos lo que nosotros querramos. Esa es la verdadera fe. Estar confiado en que Dios tiene el control absoluto de todas las circunstancias de nuestra vida. Estar totalmente seguro. Esa es la verdadera fe. Entonces, aprendamos a creer realmente como en la fe que dice la palabra de Dios, que es ese, estar convencido, totalmente seguro que vamos a recibir lo prometido y convencido de que Dios actúa en todas las circunstancias de nuestra vida, en todas. En ese fracaso matrimonial, ahí estaba Dios actuando también. En esa circunstancia mala que tú crees, ahí estaba Dios. Si no, mira, pon un retrovisor a tu vida y verás que esa situación te sirvió para dónde estás ahora, en qué momento, y para dónde te va a llevar el Señor. No importa si estás pasando por un mal momento en este momento, perdón a la redundancia, pero es Dios trabajando en tu fe, para que creas en Él, que Él tiene el control de tu vida y que lo que Él quiere realmente es la salvación de tu alma y la salvación de mi alma también. Es lo que el Señor desea en todo momento. Sigue diciendo la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 2, el que estamos leyendo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, por esa confianza en Dios, algunos esperan milagros. Pero esas personas que esperan milagros necesitan ver para creer, son incrédulos. Veo, si una persona necesita un milagro para creer en Dios, es incrédulo, porque necesita creer para ver. Nosotros necesitamos creer para ver, no necesitamos ver para creer, necesitamos creer para ver las maravillas del Señor, ver esa paz que nos da, esa vida eterna que Él nos ofrece. Entonces, por esa confianza, algunos esperan milagros, necesitan ver para creer, son incrédulos, tienen una fe frágil. Vea, la fe fundada en milagros es una fe frágil, porque el día que yo no reciba el milagro, yo me voy de la iglesia, o dejo de creer en el Señor, porque Dios no me hizo el milagro. De hecho, le ha pasado a muchas personas. Muchas personas se han ido a una iglesia, o no tanto irse a una iglesia, se han apartado del Señor, porque no han recibido el milagro que ellos querían. Eso es una fe frágil, una fe fundada en milagros. Por eso es peligroso hablar de milagros. Dios sigue haciendo milagros. Claro que sí. Imagínate, si Él hizo el universo, ¿qué no puede hacer el Señor? Pero eso depende de su misericordia. Hay muchas personas que son como Tomás, que tuvo que acercarse a nuestro Señor Jesucristo y decirle: pon el dedo en mi llaga, aquí en mi herida, al costado, para que veas que sí soy yo, que fui traspasado por una lanza, ¿verdad? Fue cuando Tomás dijo: Señor mío, Dios mío. Y Jesús, ¿qué le dijo a él? Porque has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, nosotros somos bienaventurados si creemos sin ver milagros.
Una persona que cree en Cristo a través de la Escritura sin ver milagros es bienaventurado. Ese es bienaventurado. Pero esos que necesitan ver milagros para creer, tienen una fe muy frágil. Hay que creer en Cristo, así no veamos los milagros. Sigamos con el verso 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por su palabra. O sea, los personajes bíblicos del Antiguo Testamento hicieron grandes promesas, grandes proezas y no recibieron lo prometido. Murieron antes que viniera Cristo. En Hebreos 11:39 nos dice, y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? No vieron a Cristo, no vieron la promesa cumplida en Cristo. Nosotros ya sabemos que Cristo resucitó. Tenemos la fe, tenemos la promesa de la resurrección en Cristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nosotros sabemos que Cristo resucitó. Y en Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Veas el fundamento de la fe. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía surgen muchas cosas. Su palabra es poderosa. Dios creó el universo de la nada. Declaró y fue un hecho, ¿verdad? Todo lo que hay en el universo es de Dios y todo lo que está en el universo está bajo el control de Él. No hay nada que esté en el universo que no esté bajo el control del Señor. Este conocimiento debe fundarse siempre en la palabra de Dios. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese es el fundamento de nuestra fe, que Dios creó el universo. Y así como Dios creó el universo de la nada, y después estaba la tierra desolada y vacía, así puede hacer con nuestra vida. Después de que estaba desolada y vacía, puede arreglarla toda y constituirla en personas aptas a llegar a la presencia del Señor. O sea, la fe muchas veces creemos que es una creencia sustentada en milagros, y ese es el gran problema cuando nosotros creemos en una fe sustentada en milagros. Si usted tiene una fe sustentada en milagros, tiene una fe frágil. Porque la fe no se sustenta en pruebas, en milagros, se sustenta en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los milagros que quieren las personas muchas veces se fundan en sus deseos, en los deseos de ser sano, en los deseos de prosperidad, en los deseos de no sufrir, en los deseos de que se arreglen los problemas, pero la persona sigue siendo igual. Vean, muchas personas reciben milagros de sanidad. ¿Y qué pasa? Sigue otra vez en la vida que tenía. Y si sigue en la vida que tenía, vuelve otra vez la enfermedad a surgir. Imagínense una persona que sufría de alcoholismo. Si Dios le cura esa cirrosis hepática, si sigue tomando, va a volver otra vez a cirrosis hepática. Por muy milagro que le haya hecho Dios. ¿Por qué? Porque sigue dañando su organismo. Una persona que tiene el hogar destruido, viene Dios y se lo arregla, y si sigue en la misma infidelidad, en las mismas situaciones, vuelve a destruirse el hogar. Entonces, lo que Dios quiere es que la persona cambie, básicamente, en la búsqueda del Señor. Si nosotros cambiamos y buscamos al Señor, todas las cosas empiezan a cambiar. Entonces, lo que el Señor quiere es cambiarnos por dentro, no cambiar nuestras circunstancias. Él quiere cambiar nuestro interior antes de cambiar las circunstancias, antes de cambiar lo que nos sucede a nuestro alrededor. Entonces la creencia tiene que estar sustentada, no en pruebas como milagros. Nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Tiene que estar fundamentada en la palabra. Mire lo que nos dice al respecto Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 12, verso 2. Pero tenemos que ver que el fundamento de nuestra fe, lo más importante es que el fundamento de la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Tenemos que poner los ojos en Él. ¿Y qué es poner los ojos en Jesús? Será mirar para arriba, si no, ¿verdad? Puesto los ojos es obedecer la palabra, seguir qué quiere decir Jesús, qué quiere Jesús de mí, y mirar todo lo que, las proezas que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, los cambios que Él hizo en los personajes bíblicos, los cambios de todas esas personas que están en la Biblia. Eso es poner los ojos en Jesús, estudiarlo a Él a través de la palabra de Dios. Porque toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, lo que habla es de Cristo. Entonces, puesto los ojos en Jesús es estudiar su palabra y aplicarla a mi vida. Eso significa puesto los ojos en Jesús. Entonces se dice, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso de ser el autor y consumador? O sea, el que creó la fe y la ejecutó.
¿Qué mayor obra de fe esa que cuando él sabía que lo iban a llevar a la cruz del Calvario, él primero dijo, güey, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? Eso es una gran demostración de fe que hizo nuestro Señor Jesucristo ahí. Por eso él fue el ejecutor, el consumador de la fe. Entonces dice Hebreos capítulo 12, verso 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros vamos a estar sentados también en el trono de Dios si fundamos nuestra fe en Jesús conforme a la palabra de Dios. Ojo, nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra, no en los milagros, no en los deseos que nosotros tenemos. En los deseos de ser sanos, en los deseos de prosperidad, en los deseos de que Dios nos arregle los problemas económicos, sociales, familiares, circunstanciales, laborales. No, tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Vienen los milagros, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo portentos. Él es maravilloso, Él es poderoso para hacer todos los milagros que haga. Pero no busquemos a Dios por los milagros, es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Buscamos a Dios por lo que Él es, el Rey. Y si Él es el Rey, tenemos que obedecerlo, tenemos que someternos a su palabra, tenemos que someternos a su gobierno. Someternos a Él es obedecerlo. Eso es lo que Él quiere, obediencia. Antes que cualquier cosa, es lo que desea obediencia. Antes que cualquier sacrificio, antes que cualquier peregrinación, antes que cualquier diezmo, de cualquier ofrenda que usted quiera dar, es lo que quiere es obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, dice la palabra ya en Oseas capítulo 6, verso 6. Obediencia quiero, no sacrificio. Más que cualquier sacrificio que tú hagas. Los sacrificios son buenos hacerlos, pero ante todo, obediencia. Eso es lo que más quiere el Señor. Entonces, el concepto de la fe se funda en una creencia fundada en la palabra, pero también en seguridad fundada en sus promesas. Que todas las promesas que están aquí en la palabra de Dios son un sí en Él. Siempre se cumplen. ¿Y qué es? Que todo lo que nos suceda, todo lo que está a nuestro alrededor, viene de la mano de Dios. Todo. Y todo es para fortalecer nuestra fe. Todo es para nuestro bien, para que podamos aprender en cada situación. Y lo malo también. Miremos a ver lo que nos dice la palabra. Isaías 45, verso 5. Por favor, me acompañen en este versículo que es muy clave en la enseñanza. Isaías 45, verso 5. Para que tengamos seguridad de sus promesas, seguridad de que Él está gobernando en todas las circunstancias de nuestra vida, ver la mano de Dios, ver su gobierno y simplemente callar ante las disposiciones de Él. Por favor, busquen Isaías 45, verso 5. Miren lo que dice aquí Jehová directamente, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré. Mire esa frase, yo te ceñiré, o sea, yo te prepararé. Aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Que yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Las circunstancias adversas que se nos presentan en nuestra vida vienen de la mano de Dios. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios crea la adversidad, crea todas las circunstancias adversas, favorables, todo viene de la mano de Dios. Él viene. ¿Pero qué? Para forjar un corazón agradable a los ojos del Señor. Es Dios formándonos en cada uno de nosotros. Entonces aprendamos a callar ante las circunstancias. No crea nunca vaya a creer usted que Dios la ha abandonado. Por muy malas obras que usted haya hecho, Dios nunca la va a abandonar, siempre lo ama. Dios ama a todas las criaturas, todos somos criaturas del Señor. Él nos ama, pero no todos son hijos de Dios. Eso es para rebatir esa falsa enseñanza que sucede para que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios y por ser criatura de Dios, Él nos ama y Él quiere que nos seamos salvos. Los hijos de Dios son los que lo obedecen, los que oyen su palabra, los que le siguen. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, Él prepara todas las circunstancias de nuestra vida para que lo sigamos. Él llega hasta apretar a la persona en un momento dado para que llegue el momento en que nada más tenga que clamar al cielo y pedir la ayuda del Señor. Así que es importante que vea que el Señor también crea la adversidad, porque hay personas que nada más ven a Dios en las cosas buenas. Si se consiguió un trabajo, gloria a Dios. Si se sanó, gloria a Dios, Dios me sanó. Pero si está enfermo,
Satanás me tiene como perro en misa. Si perdió el trabajo, es que Satanás me está atacando. Oye, deje de darle la gloria a Satanás. Empieza a darle la gloria a Dios en todo. No vea a Satanás en ninguna circunstancia de su vida. Vea a Dios, vea la mano de Dios en todo lo que suceda. Todo lo que le suceda está a la mano de Dios. Empiece a darle la gloria a Dios. Si le va mal en algo, gloria a Dios. Dele gracias a Dios. Grábese ese versículo. Él crea la paz y crea la adversidad para ceñirnos, para forjar un nuevo hombre en cada uno de nosotros. Dejemos de echarle las culpas o más no digamos la culpa, darle gloria al que no debemos darle gloria. Siempre debemos gloria. ¿Qué es darle gloria a Dios? Es reconocerlo en todas las circunstancias de nuestra vida. Ese es el verdadero cristiano, esa es la verdadera fe, que le damos gloria a Dios en todas las circunstancias. Pero para tener fe también, esa fe se necesita unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que exige la fe? Para que nosotros tengamos una fe conforme a la palabra de Dios, que nos hayamos arrepentido, que hayamos experimentado el verdadero arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento. Ay, simplemente lo hice y me duele lo que hizo. No, arrepentimiento es lo hice y Señor, ayúdame para no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Por eso cuando el Señor Jesucristo se encontraba a los pecadores, lo primero que le decía es, vete y no peques más. O sea, dejar de hacer lo que hacíamos antes, que era malo ante sus ojos. Modificar nuestra forma de actuar, dejar de mentir, tratar con respeto a nuestro prójimo, dejar de mentirnos unos a otros. O sea, cuando dice arrepentimiento, se refiere a nuestra relación con el prójimo, que dejemos de mentirnos unos a otros y que empecemos a tratarnos con respeto. Y eso se define en una sola palabra, humildad. Si yo soy humilde, yo trato a mi prójimo, a la persona que está al lado mío, como si fuera superior a mí, como si fuera superior. Pero sabemos que todos somos igual ante los ojos de Dios. Pero la verdadera humildad es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Y eso tiene una doble relación. Si usted trata a una persona como si fuera superior a usted, ¿cómo lo va a tratar esa persona usted? También igual, ¿verdad? Con respeto. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En Filipenses, el libro de Filipenses nos dice eso. La verdadera humildad no es andar a harapiento. Humildad es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Es nuestra relación con nuestro prójimo. Y los mejores actos de humildad es no mentir con al prójimo, no decir mentiras. Es un acto de humildad, tratarlo con respeto. Mire Colosenses 3:9 lo que nos dice. Colosenses capítulo 3, verso 9. Aquí están cómo modificamos nuestra forma de actuar con respecto a nuestro prójimo. Y después miramos cómo modificamos nuestro actuar con respecto a Dios. Con respecto al prójimo, el mayor acto de humildad. Colosenses capítulo 3, verso 9. Mandato de Dios. No lo digo yo, ni lo dice la iglesia, ni lo están diciendo nada. Lo está diciendo el Señor a través de su palabra. Capítulo 3, verso 9 de Colosenses. Amén. Dice, no mintáis los unos a los otros. Es un acto de humildad. Porque cuando usted le dice una mentira a una persona, usted está creyendo superior a esa persona, ¿o no? Ay, pobrecito yo le digo cualquier cosa y lo engaño. Pero si usted habla con verdad, ese es el mayor acto de humildad que usted hace. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados el viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Ese es el verdadero acto de humildad que podemos tener nosotros. Y otra cosa importante, que nosotros reconozcamos que cualquier ofensa que nosotros hayamos hecho contra alguien, o sea, contra nuestro prójimo, es un pecado contra Dios. ¿Sí sabía eso? Cualquier acto que nosotros hagamos contra un prójimo, lo hayamos ofendido, es un acto de desobediencia y es un pecado contra Dios. El mismo David lo reconoció en el Salmo 51, verso 3, cuando él dijo, yo reconozco mis rebeliones. Él reconoció que, mire, David no atacó nunca a Dios directamente, pero indirectamente sí lo atacó, cuando mandó a matar a una persona para quedarse con su esposa, hizo adulterio,
En fin, en el Salmo 51, verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y he pecado, y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado. Mira, él no vio el homicidio que había cometido, él no vio la ofensa que le había hecho a esa pobre mujer, haberle matado al marido, ni haber tenido amancebamiento con ella. Él vio el pecado había sido contra Dios, esa ofensa había sido directamente contra Dios. Cualquier ofensa que nosotros le hagamos a alguien, ¿sabe qué? Está ofendiendo a Dios. Y esa ofensa se denomina pecado. Cualquier ofensa que usted le haga a una persona es pecado. Y en el momento que nosotros empezamos a reconocer que cualquier ofensa que le hagamos a una persona es pecado y lo reconocemos, eso se denomina arrepentimiento. Y es el mejor acto de fe que usted pueda hacer. Arrepentimiento. Modificar nuestra forma de actuar cuando reconocemos que hemos actuado mal delante de los ojos de Dios. Dejar de mentir y tratar con respeto. Ahora, con respeto de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros para obtener ese grado de fe que el Señor quiere? Ser como niños. Ser como niños. Tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Padre, así no la entendamos. Tenemos que aplicar la palabra de Dios, así no la entendamos. Hay personas que dicen, no, pero ¿cómo voy a aplicar yo esto aquí si fulano me hizo esto otro? ¿Cómo lo voy a perdonar si me hizo esto? Usted no sabe lo que esa persona me hizo. Usted no sabe lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por esa persona también. Entonces, si nosotros empezamos a juzgar la palabra de Dios por base de lo que me hizo una persona, estamos nosotros desacreditando los mandamientos de Dios. Entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es aceptar la voluntad de Dios, así no la entendamos. Y eso se denomina, ¿sabe qué? Ser manso con relación a Dios. Y podemos terminar en la obediencia. Para culminar, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos mansos y humildes. Mansos con respecto a Dios, porque anteriormente éramos rebeldes a la palabra. Hacíamos lo que nos daba la gana, hacíamos nuestro real entender. Cuando la persona se ganaba su dinero, decía, con mi dinero hago lo que me dé la gana. Pero cuando entendemos la palabra de Dios y que Dios lo que nos ha puesto es para que seamos unos administradores, sabemos que ese dinero no es nuestro, sino que es de Dios y que somos unos administradores y empezamos a administrarlo como Dios quiere, ayudando primero obviamente en nuestras necesidades y ayudando a nuestro prójimo en lo posible que podamos. Entonces lo que Dios quiere es que seamos mansos y humildes y tratar con humildad a nuestro prójimo es dejar de mentir y tratarlo con respeto. Así como dice Lucas 10:15, de cierto digo que el que no recibe al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tenemos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y ser como niños es obedecer su palabra y estar arrepentido ante nuestro Señor Jesucristo y un trato humilde con respecto al prójimo. Ahora, la fe, para terminar, la única forma de activar nuestra fe se activa es con obras. Porque de nada sirve decir que tengo fe y no tenemos obras fundadas en la fe. Si bien es cierto, la salvación es por fe, pero si nosotros tenemos fe, tenemos que hacer obras fundadas en la fe. Acuérdense que Hebreos 11 habla mucho de los personajes bíblicos que tuvieron una gran fe. Y toda esa gran fe que se elogia a esos personajes ahí en ese libro es fundada en los hechos que ellos hicieron con base en la fe. La fe se activa con obra. Tenemos que ser mansos y humildes. Y tenemos que partir de que nuestra creencia tiene que estar fundada en la palabra de Dios, no en nuestras creencias o tradiciones que anteriormente traíamos. Vea, si usted viene arrastrando una tradición con base en dogmas de hombre, revise su comportamiento, revise su fe si se ajusta a la palabra de Dios, para que pueda obedecer lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios, no en dogma de hombre ni en milagro, sino en palabra. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones y lo más importante, que lo pongan por obra.